Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar a comenzar nuestra plática del día de hoy. Nuestra plática va a tener dos ponentes, un cirujano de colon y recto y un ginecólogo. Nuestra plática es endometriosis profunda, innovación en energía avanzada y colaboración quirúrgica. El primer ponente va a ser el doctor Eder Gabriel Rivera Rosas. Él es médico cirujano egresado de la Universidad West Hill. Hizo ginecología y obstetricia en el Hospital Español de México, con alta especialidad en cirugía de mínima invasión en la institución y formación complementaria como Fellow en endometriosis profunda. Autor de múltiples publicaciones en el campo de la endometriosis, entre las que destacan trabajos relacionados con la técnica reversa en bloque. Actualmente es gerente médico de Johnson Johnson. Y nuestro segundo ponente va a ser el doctor Luis Enrique Bolaños, cirujano general y colorectal. Hizo cirugía robótica en Houston, adscrito al servicio de colon y recto del Hospital General de México y al Hospital Ángeles del Pedregal. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es para mí un privilegio estar aquí con colegas y hablar de algo que a mí me apasiona, que es la endometriosis. Y justamente por esas cuestiones fue que empecé a hacer mínima invasión y todo lo que veíamos. Y bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto a esto que es la endometriosis. Y lo otro que también considero que es muy relevante es que es una patología en la cual debe de haber un conjunto de médicos alrededor de la paciente. Entonces, esas cuestiones de hablar justamente con cirugía, con coloproctología, con urología y todos estos alrededor de esta paciente, considero que es sumamente relevante para el tratamiento de ellas. Entonces, vamos a iniciar con, pues la endometriosis no es una sola lesión, afecta a diferentes planos. Como bien lo saben, es una enfermedad crónica inflamatoria, sistémica, es decir, por eso lo vemos no solamente en la parte de la pelvis, sino vemos que abarca diferentes cuestiones y que tiene relevancia importante en cuanto a que es una paciente que tiene fatiga, es una paciente que tiene dolor durante la menstruación principalmente. Y bueno, ¿qué es lo relevante como cirujanos? Pues que desafortunadamente esta enfermedad lo que va a provocar es una distorsión total de la anatomía. Incluso colegas míos que son gineconcólogos me dicen, prefiero entrar a una de gineconcología a una de endometriosis profunda, justamente por la distorsión tan importante que se da en las pacientes. Entonces, compromete estructuras críticas, uretero, intestino, todas esas cuestiones. Y bueno, pues que también hay un reto quirúrgico en el cual no solamente resecar, sino hay que disecar por completo las estructuras, hay que encontrar las estructuras y lo otro es que controlar y preservar. Comparativamente con oncología, en el cual probablemente lo que hacemos es más retirar por completo, pues esta paciente, entre comillas, no es una cuestión oncológica y probablemente quiere una cuestión reproductiva, probablemente también tiene otras cuestiones de manera importante, entonces por eso la finalidad de esto va a ser, esta es la palabra ideal, disecar por completo y retomar o restablecer la anatomía. Entonces, ¿qué sucede o qué es lo que nos llamamos el patient journey o qué pasa para poder dar el diagnóstico? Bueno, pues sabemos que pueden pasar años, en lo que dicen en la actualidad es entre 8 a 10 años es lo que una paciente tarda justamente en esto. ¿Por qué hay estas cuestiones en cuanto al retraso? La normalización del dolor, es decir, es muy constante que una mujer escuche que el dolor en la menstruación es normal, incluso por nosotros como médicos decir, pues eso es normal y tolera y probablemente con un medicamento para el dolor va a mejorar, cuando esto no sabemos que no es cierto. Entonces, hay diferentes síntomas, algunos de ellos que están más relacionados con las cuestiones urinarias, pacientes que van más frecuente a orinar cuando viene su periodo, pacientes que tienen cuestiones más de carácter justamente intestinal y obviamente esto genera que haya retrasos importantes. Normalmente cuando nosotros vemos a estos pacientes son pacientes de 30 años, 40 años, que el síntoma principal, aparte del dolor durante la menstruación, es la infertilidad. Pero sabemos que esto genera que probablemente es una paciente que desde los 14 años que empezó con el dolor, son pacientes que se desmayan durante sus periodos, son pacientes que también pueden llegar a tener sangrados bastante abundantes y esto genera disminución en la calidad de vida y sobre todo en la productividad. Y bueno, lo que decíamos, el problema de esto es que si es una paciente a los 14, 15 años, pues obviamente las lesiones son más superficiales, pero cuando los vemos a los 35, 40 años, es una enfermedad que ha avanzado a lo largo de 20 años y justamente es una enfermedad profunda y con la anatomía totalmente alterada.
Entonces, ¿cuáles son las cuestiones del diagnóstico que debemos de estar pensando? Hablamos de 6Ds. La primera es dismenorrea. Obviamente, el pensar en esto, cuando una mujer tiene dismenorrea, 80% de ellos van a tener endometriosis, entonces eso es lo que tenemos que estar pensando inmediatamente. También disquesia, y por eso están muy relacionados con las cuestiones de coloproctología, pero no solamente es dolor a la evacuación cuando viene el periodo, también es distensión abdominal. Entonces a veces son de los síntomas que no solemos preguntar y decirle, oye, ¿tienes dolor a la evacuación? Probablemente nos va a decir, en el 80% de ellos nos va a decir que no, pero te distiendes, uy, no, con el aire, doctor, así literal, ni sin comer, y voy a tener la distensión. Entonces, son cuestiones que pasan de forma importante. Disuria, igual probablemente el 80% no va a tener dolor durante la micción, pero que sí vemos que son durante el periodo micciones más frecuentes o nocturia. Entonces, esto es las cuestiones que podemos ir identificando y sumando. No tienen que tener las 6, con que tenga probablemente una o dos. Con eso podemos ir haciendo el diagnóstico y orientándonos. Pero esta es una de las cuestiones que normalmente más retrasan el diagnóstico, porque a veces pensamos, probablemente es solamente una cuestión de como una infección urinaria y hacemos cultivos y salen negativos, probablemente es una situación diferente y bueno, pues justamente eso es lo que nos impide tener el diagnóstico de forma oportuna. ¿Qué es importante? La exploración clínica y la imagen, justamente para orientar la extensión y profundidad. Y hablamos en la actualidad de algo que conocemos como el mapeo. El mapeo de endometriosis es un estudio que se hace por resonancia magnética, en el cual se pone gel rectal y gel vaginal para poder expandir las cavidades y poder verificar justamente cómo están las lesiones. ¿Por qué es importante hacer un mapeo actualmente? Justamente porque va a permitir verificar qué equipo necesitamos, es decir, si necesito la colaboración del cirujano de tórax, necesito la colaboración del urólogo, necesito la colaboración de medicina de biología de la reproducción, todas esas cuestiones que se tienen que sumar a esta paciente. Y bueno, pues también qué tecnología voy a emplear y también las cuestiones que va a hacer en cuanto al quirófano. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, una cirugía exploradora antes de un mapeo. ¿Por qué? Porque justamente nos vamos a encontrar con esto. Llevamos una pelvis congelada, en el cual pues decimos, pues probablemente aquella parte del intestino, ovarios, un endometrioma, y el dato más frecuente para hacer el diagnóstico justamente es un endometrioma. Yo recuerdo durante la residencia que siempre decían, bueno, pues vamos a entrar un endometriomita, y el endometriomita era esto. Y entonces justamente decían, bueno, pues eso son las cuestiones que se tienen que ir descartando. Una paciente no puede entrar a un quirófano para una cirugía exploradora porque está totalmente comprometida la anatomía y ni siquiera sabemos cuál es el tipo de cirugía que debemos de hacer. Entonces es muy frecuente que cuando llegan las pacientes me dicen, pues sí, me dijeron que tenía todo pegado, pero pues fue lo único que me intentaron despegar algunas cosas, pero es lo único que pudieron realizar. Entonces tenemos que hacer estos mapeos. Este es el mismo caso. Si nos damos cuenta, este es el mapeo previo y vemos la enfermedad a nivel intestinal. Entonces, es una paciente que comprometía, una paciente con adenomiosis, una paciente que comprometía de forma importante el intestino, pero si no hubiéramos tenido este mapeo, pues hubiéramos entrado totalmente a ciegas y sin saber que era una paciente que teníamos que hacer una resección intestinal y también una histerectomía. Entonces, por eso es la importancia de hacer un mapeo preoperatorio para saber y tener ya todo pensado y todo focalizado en qué es lo que vamos a hacer con la paciente y que no sea, háblele en este momento al coloproctólogo porque ya perforé el intestino, o háblele o no sé qué tipo de cirugía le va a hacer, le va a dejar colostomía o no, todas esas cuestiones que normalmente pasaban con una paciente de endometriosis. Entonces aquí ya sé a quién tengo que estar hablando justamente previo a la cirugía para que también esté enterado del caso, para que también verifique y sepa lo que necesita en el quirófano y podamos hacer ese trabajo en conjunto. Por eso les digo que para mí endometriosis es una enfermedad que permite trabajar de forma adecuada a estos equipos multidisciplinarios, teniendo justamente las herramientas correctas y el equipo adecuado. Entonces, ¿cuáles las complicaciones de la endometriosis? Pues que es un campo quirúrgico estrecho, estamos hablando que estamos en pelvis, está fibroso, toda la parte de la enfermedad y todas las cuestiones que se van formando alrededor de la enfermedad, pues obviamente es un tejido bastante complejo,
están involucradas muchas cuestiones vasculares y obviamente hay estructuras cercanas que son críticas. Entonces, por eso hablamos y decíamos que la palabra del día va a ser disección, porque justamente lo que necesitamos es ir encontrando y tratar de restaurar esa anatomía que está totalmente perdida. Entonces, justamente por eso tenemos que hacer disecciones adecuadas a través y muy cercanos al uréter, al recto, a vasos ilíacos, a plexos nerviosos, con la finalidad de restaurar la anatomía de forma adecuada. Antes, y esto debería ser algo que ya no debería hacerse, es hablar de ablación y excisión. La ablación es el quemar por completo las lesiones, pero me gusta mucho este ejemplo en el cual justamente habla acerca de una planta en el cual a través de la ablación se quema justamente la parte superficial de la planta, pero en realidad estamos dejando totalmente la raíz. Entonces, ¿qué sucede a lo largo de algunos años? En este caso, incluso establece que entre 40 y 60% de las pacientes después de un año de cirugía van a tener otra reintervención o van a tener otra vez sintomatología, porque en realidad no se está quitando la raíz del problema. Entonces, lo que queremos hacer por completo es retirar por completo la raíz del problema y eso es hacer una excisión. Entonces, ya las ablaciones no deberían hacerse, incluso hay ablaciones que se hacen a través, o cirugías de Luna, que es hacer ablación al plexo, al uterosacro, y bueno, que esto ya no debería hacerse, sino de lo que deberíamos estar haciendo en todas las pacientes es justamente una excisión de la enfermedad por completo. Entonces, les decía que justamente esta cirugía o esta enfermedad nos permite hacer sobre todo disección. Esa es la palabra que tenemos de tener. Hay que hacer disección fina de planos fibróticos, tenemos que trabajar al lado de un conjunto de vasos, por eso tenemos que tener un sellado confiable de los vasos que queremos o que vamos, en los cuales podemos estar trabajando. Uno de los que normalmente decimos, bueno, arteria uterina, justamente cuando tenemos que hacer una histerectomía en conjunto. Las cuestiones también importantes que estamos trabajando cerca del uretero, cerca del plexo hipogástrico y que obviamente el tener una herramienta que genere mayor cantidad de dispersión térmica lateral, pues tenemos justamente más riesgo de lesiones y también lo que necesitamos es generar visión. Entonces, por eso hablamos de hacer disecciones importantes, a disecar espacio Kobayashi, encontrar arteria uterina, todo eso es para poder hacer disecciones y poder retirar por completo la enfermedad. Entonces, hablamos de una herramienta que realmente es muy importante para nosotros en cirugía de endometriosis, que es justamente el uso de energía ultrasónica. Entonces, ¿por qué es importante la energía ultrasónica? Bueno, pues lo que pasa es que es una energía eléctrica que a través del generador convierte esto en vibración mecánica y hace justamente que podamos hacer esas disecciones y que podamos hacer estas cuestiones en las cuales podamos cortar a través del tejido que es fibroso. Esto sabemos que tiene una hoja activa, que en este caso es justamente esta hoja de abajo. Ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer un zoom para ver esta hoja activa. Y sabemos que esta hoja es simplemente para que nos pueda ayudar para tomar adecuadamente los vasos. Pero ¿cuál es la finalidad? Justamente cortar y coagular a través de fricción. Entonces, esto nos permite disecar los espacios avasculares, que es donde normalmente estamos trabajando, y permite de esta manera seguir avanzando en el procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es otra cuestión importante? Yo me formé en ginecología y obstetricia en mínima invasión, sobre todo con un bipolar avanzado, porque me decían que era lo más confiable y lo más seguro, justamente, pero ahora vemos que toda la dispersión térmica lateral tiene relevancia y también sabemos y hablamos acerca de la corriente eléctrica, que si nosotros activamos un dispositivo bipolar avanzado, pues a través del tejido puede irse hacia otros lados y puede tener o podemos llegar a tener una lesión térmica de forma más importante comparado con un dispositivo como estos. Entonces, les decía, justamente esta es la hoja activa. Entonces, esto nos permite hacer una adecuada disección de los espacios avasculares. Y lo otro es que tiene también la función en la cual puede hacer una cavitación, puede entrar por completo al oprimir un botón. Nosotros podemos entrar literalmente para poder hacer la parte de la histerectomía, la parte hacer una pequeña incisión para poder entrar. Lo otro es que también tiene la otra mandíbula que permite hacer esta captación, esta presión mecánica
a través de las paredes de los vasos. Y lo otro es que también hace una coagulación. Entonces, sabemos que al tener una energía que es bastante adecuada, que tiene un rango adecuado en cuanto a la apertura, que también esta hoja activa nos permite tener toda la energía localizada y que nos permite tener la coagulación adecuada, considero que eso es muy relevante para nosotros. Entonces, lo que decíamos es evitar evitar las cuestiones de la seguridad, sobre todo con la electricidad. Decíamos, la electricidad llega, justamente este tipo de dispositivos a través de lo que es la consola, lo convierte en energía y a través de esto se permite tener todos los beneficios que decíamos. No requerimos un circuito eléctrico, no hay, o la dispersión térmica lateral es mucho menor justamente por esas cuestiones de la corriente y nos permite estar cerca de estructuras de los cuales nos ayudan a poder visualizar de forma adecuada. Entonces, esto es la herramienta que consideramos que es bastante valiosa, que es Armónico 1100. Lo que les decía, una de las ventajas es hablar de modulación adaptativa. Incluso por eso tiene que estar conectado a un generador. Lo que sucede es que al momento de tomar la mandíbula y sensa el tejido y determina y manda ciertas cantidades de ondas para ser mecánico y determina el grosor del tejido. Siendo la endometriosis un tejido con mucho grosor, entonces determina cuál es la necesidad para poder generar el calor y con base en eso poder hacer los cortes adecuados del tejido. Lo otro es la disección, justamente lo que mencionábamos. Al tener esta aguja, podemos hacer una disección adecuada, a sellado de vasos de hasta 7 milímetros. Como ginecólogos, creo que uno de los temas relevantes que tenemos y que siempre dicen es, pégate a la matriz y serás feliz, justamente para evitar algunas otras cuestiones. Y le tenemos mucho respeto a la arteria uterina, justamente porque hablamos de este sellado de vasos. ¿Cuál es la que puede llegar a ser? Y que es muy útil en espacios estrechos por su alta precisión. Entonces le decía, esta es la configuración que nos permite hacer una adecuada disección. Esta hoja nos permite entrar en endometriosis que no tenemos que estar cambiando instrumentos, podemos hacerlo simplemente con esto, nos permite trabajar adecuadamente en la parte de la pelvis. Y lo otro es que también nos facilita la apertura de los planos y nos ayuda para poder hacer una activación muy sencilla y rápida de manera ergonómica. Entonces, pues esta es una cirugía en la cual podemos ver cómo puede empezar a utilizarse Armónico 1100. Justamente lo que les decía, en endometriosis lo ideal es mantenerse por fuera. Normalmente lo que atacamos es las paredes laterales, no tanto la cuestión del problema. Entonces, ahí se ve justamente el corte. Entonces, podemos ir haciendo y maniobrando justamente con esta herramienta. Los cortes, la verdad es que son muy rápidos. Incluso quien me dice, oye, yo voy muy rápido con bipolar avanzado, la verdad es que con esto la energía es súper rápida, solamente con hacer la tensión podemos irnos prácticamente como mantequilla, entonces podemos hacer rápidamente los espacios avasculares. Una vez hecho los espacios avasculares podemos seguir trabajando cerca de vejiga, cerca de estructuras que tienen este control. Le decía, la dispersión térmica lateral es muy pequeña, entonces le decía, pues trabajamos cerca de vasos ilíacos, cerca de ureteros y eso, entonces podemos ir manejando y trabajando sin ninguna complicación en cuanto a estas cuestiones. La verdad es que es una pinza muy ergonómica, muy sencilla de manejo. Tiene dos botones, que uno es la parte del corte y la otra es la parte de la coagulación avanzada. Entonces, que esto nos permite, decimos, estos sellados de vasos de 7 milímetros sin ningún problema. Entonces, ahí nosotros en la parte de endometriosis lo que normalmente hacemos, pues, es justamente lo que les decía, mantenernos alejados de la parte del problema y trabajar de tejido sano hacia tejido enfermo para poder ya después ir retirando por completo la enfermedad. Entonces ahí justamente trabajamos y pasamos cerca de ureteros, cerca de vasos que nos permiten tener esta configuración y bueno, eso es cómo podemos ir trabajando sin ningún problema con esta pinza a través de espacios vasculares y lo que les decía, justamente la disección que nos permite hacer simplemente el abrir un poco la pinza nos ayuda de forma importante para ir abriendo esos espacios. Una de las
cuestiones que normalmente hablamos es la cuestión del sellado, y considero que esto es uno de los estudios muy importantes porque hace un comparativo entre la parte del daño térmico lateral y también habla acerca de algo que llamamos burst pressure, que es la presión de estallido. Aquí lo que está comparando es un bipolar avanzado contra un armónico y está comparándolo en vasos de 3 a 5 milímetros. Si se dan cuenta, este es el comparativo. Aquí está hablando de presión de estallido y aunque pareciera que no es como tal, la presión de estallido es mucho mayor con un armónico. Entonces necesitamos más presión para que este vaso se pueda abrir. Comparado con un bipolar avanzado de 5 a 7 milímetros en cuanto al vaso, justamente también la presión de estallido es mucho mayor. Entonces esto nos da la seguridad de que podamos utilizar un dispositivo de estas características y podemos hacer los adecuados sellos. Y lo otro que es importante, justamente, decíamos, comparado con bipolar avanzado, las cuestiones de el daño térmico lateral o la dispersión térmica lateral es mucho menor justamente con esta herramienta. Ahora, ¿qué es una de las cuestiones importantes también en cuanto al sellado de vasos? No solamente es cómo tiene esta función en cuanto al botón verde, sino también la forma en que hacemos el corte del vaso. Lo que quiere decir justamente este artículo habla que el corte debe ser de 90 grados comparado con uno de 45. ¿Por qué? Si vemos el sellado en un ángulo de 90 grados, este es el sellado que obtenemos en un vaso. Entonces, si vemos, es un sellado amplio en el cual podemos tener esta presión de sellado en la que ya hemos hablado. Comparado si hacemos un corte con un ángulo de 45 grados, entonces vemos en una parte que se logra el sello, pero en una parte en la cual se hizo el corte, vemos que es mucho menor. Entonces, esto obviamente puede ser que sangre. Justamente por eso debemos de hacer una técnica en la cual tener por completo el vaso en 90 grados y poder hacer este sello y no de forma transversal como sucede justamente en este vaso. Entonces, por eso es que esta herramienta nos permite sellar estos vasos hasta de 7 milímetros. Esta es justamente una paciente con endometriosis profunda, tiene algo que llamamos síndrome de Allen-Master, que es justamente esos pockets de manera retrouterina. Entonces, ¿cómo hacemos estas cuestiones? Justamente lo que hacemos es trabajar en espacios vasculares, hacer la disección por completo de la pelvis. Justamente lo que hacemos, tenemos esta herramienta que nos permite entrar justamente a la serosa, poder empezar a trabajar lejos de la enfermedad hacia la parte que está afectada. Entonces, una vez que estamos poniendo el armónico, vamos quitando, vamos separando un poco la parte del útero y el intestino. En este caso, esta paciente fue una disección discoide, entonces lo que logramos hacer que esta parte es súper fibrosa, justamente porque está todo adherido, está toda la parte de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer o despegar por completo siempre la parte del útero. Esta es una cirugía conservadora, entonces tenemos que estar buscando los espacios vasculares. Y ya que lo hemos logrado, entonces ya empezamos a hacer toda la disección para la parte del intestino. Entonces, justamente por eso le decíamos que esta herramienta es súper valiosa porque nos permite por completo ir disecando, tener ya la parte del ligamento uterosacro, lo podemos ir disecando la parte uterina y dejarlo pegado a la parte intestinal y a partir de ahí ya empezar a buscar la cuestión para hacer la parte de la resección discoide. Entonces, ya dejamos la lesión pegada al recto y entonces pues ya dejamos totalmente ya la parte para cirugía general o coloproctología para poder hacer justamente los cortes. Y bueno, nosotros también buscamos justamente la parte reproductiva y todo lo que pudiera generar para poder liberar por completo esta pelvis. Entonces, decimos que esta enfermedad tiene una caracterización que es el ginecólogo trabajando en conjunto con el coloproctólogo, con el cirujano de tórax, con psiquiatría, con psicología, con nutrición, con medicina del dolor, con nutrición, con fisioterapia pélvica, con urología. Entonces, lo que hacemos es estar alrededor del paciente, es decir, lo que decíamos, hacemos un adecuado mapeo del paciente, verificamos cuáles son las características clínicas de nuestro paciente, cómo le podemos ayudar de mejor manera y a partir de ahí saber quiénes deben de estar involucrados. Incluso
antes de una cirugía se hacen algunos otros estándares de cuidado, que son como hacer PHQ-9 para valoraciones mentales, se hace cuestiones para urodinamia, se hace cuestiones también para verificar alteración de piso de la pelvis, nutrición antiinflamatoria, y a partir de ahí se trabaja en conjunto para esta paciente. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a esto? Pues que cuando esta enfermedad cruza órganos, pues hay que involucrar a todos los expertos en esa área. Y lo otro es que esta colaboración no empieza ante la complicación, lo que les decía, esta colaboración no empieza una vez que yo ya le pegué al intestino, esta colaboración es desde antes, al hacer un mapeo y al decir, esta paciente tiene enfermedad intestinal, entonces vamos a trabajar en conjunto la parte ginecológica, la parte reproductiva y la parte de coloproctología, justamente para tener la mejor respuesta hacia el tratamiento y que obviamente la paciente tenga los cuidados adecuados. Entonces, los mensajes para llevar a quirófano serían: la endometriosis es una enfermedad que afecta los planos, lo que tenemos que hacer es disecciones amplias. Justamente esta herramienta que tenemos es un armónico que nos permite hacer estas disecciones, hacer estos sellados y el control. Y lo otro importante es colaboración multidisciplinaria, siempre pensando alrededor del paciente. Una paciente con endometriosis de inicio en la consulta debe tener ginecología, nutrición, fisioterapia, ejercicio y a todos los demás médicos involucrados con esta paciente. Entonces, tenemos que usar la tecnología correcta, en el momento correcto, dentro de la estrategia quirúrgica compartida. Entonces, en este momento le dejo el micrófono al doctor Bolaños. Muchas gracias. Es algo que pues no es que esté de moda, sino que actualmente tenemos pues casos complejos de endometriosis intestinal, como ya lo mencionaba el doctor Eder. Y obviamente esto requiere pues un análisis inicial importante. Se menciona que esta enfermedad, la endometriosis intestinal, es una enfermedad benigna, pero con comportamiento maligno, por eso el hecho de tener una colaboración multidisciplinaria abarcando lo que mencionaba el doctor, cirujanos de tórax, en el caso de que haya implantes pulmonares, o situaciones en las cuales hay que hacer alguna resección adicional a todo lo que se ha mencionado. Entonces, básicamente la visión que nosotros tenemos en la parte de cirugía general y colorectal, pues es justamente lo que dice el doctor, planear siempre qué es lo que tenemos que hacer en una situación en la que nos enfrentemos a una colaboración y no solamente a una resolución de una urgencia o de una complicación. Entonces, bueno, la definición es un tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, es una enfermedad crónica que tiene un alto impacto sobre la productividad laboral, sobre la vida social, obviamente sobre la salud sexual y así como la salud mental y los altos costos de salud por las definiciones o por la necesidad de tener que tener intervenciones recurrentes a los servicios médicos. Tiene una prevalencia, bueno, pues se estima entre el 7 y 15% de mujeres en edad reproductiva, siendo 190 millones de mujeres a nivel mundial. Infertilidad se presenta hasta en el 50% de las pacientes con endometriosis. Y bueno, el síntoma cardinal o importante que todas las pacientes van a tener, pues dolor pélvico crónico, está en el 87% de las pacientes. Se presenta en endometriosis intestinal en el 3.8% y el 37% en serosa muscular con el 95%, submucosa 38% y mucosa del 6%. Entonces, si pueden ver aquí, cuando se presenta en serosa y muscular, pues tal vez no haya tanto problema, pero y además que es algo como mucho más frecuente, pero cuando el proceso se presenta en mucosa, pues intervienen otros síntomas y te da otra información que probablemente tengas que hacer diagnósticos diferenciales importantes para poder decir que estás enfrentándote a un problema de endometriosis o a un cáncer colorectal o a una enfermedad inflamatoria. Entonces sí es importante evaluar de manera completa. En el 90% de los casos se presenta en el recto y en el sigmoides, ya que esto se debe a la cercanía que existe anatómicamente con el útero. Entonces, si vemos en el ciego, es la parte en la parte del colon, que es en el sitio en el que menos vamos a ver casos de endometriosis intestinal o de colon.
En el intestino delgado se presenta hasta en el 18% y apéndice en el 13.2%. Entonces, como ven, el sigmoides y el recto es un sitio en el cual está muy frecuentemente afectado. Bueno, la fisiopatología pues, es consecuencia de una menstruación retrógrada, metaplasia celómica o la dispersión a través de la circulación linfático y vascular. Este es un poco de la fisiopatología que existe acerca de la fibrosis y de la cicatrización que existe en las lesiones que tenemos por endometriosis. No los voy a abarcar mucho con esto. Pero bueno, ¿cuál es el cuadro clínico que normalmente tiene la especialidad de ginecología? Pues dismenorrea, dispareunia e infertilidad. Obviamente esto pues no es algo que yo le esté diciendo de nuevo y que pues, todo el mundo sabemos, pero probablemente cuando nosotros vemos a los pacientes que ya fueron evaluadas por ginecólogos, pues vamos a tener que estos síntomas son los síntomas cardinales que hicieron que se pudiera enviar esta paciente con nosotros para una evaluación. Y en la parte intestinal, pues el dolor al evacuar, que muchas veces se puede llegar a confundir pues con una fisura anal, con una contracción paradójica de los músculos puborectales o del síndrome de elevadores del ano, el sangrado, alteraciones del patrón evacuatorio, ya que muchas veces presentan o lo confunden con estreñimiento y realmente pues no es una situación de estreñimiento, sino es una puede ser varias cosas, desde una compresión extrínseca y que te dé una distensión rectal menor, o también que exista una lesión de tipo tumoral intraluminal y que esto te esté dando alteraciones del patrón de evacuación y que lo confundan con estreñimiento. La distensión abdominal, bueno, pues es por obvia razón la irritación de la sangre en la cavidad y las complicaciones que se presentan, pues como les mencionaba, siendo una enfermedad con comportamiento maligno, pues obviamente va a tener una perforación, oclusión o incluso intussuscepción. ¿Qué es el punto cardinal o cuáles son los síntomas cardinales que nosotros debemos explicar? A diferencia de todo lo que mencionamos, a diferencia de los diagnósticos diferenciales, la sintomatología cíclica y crónica es lo que nos va a dar a nosotros la pauta para poder decir esto es relacionado a una situación de endometriosis o es algo que está relacionado a un problema intestinal. Los diagnósticos diferenciales pues son bastantes. Nosotros tenemos que diferenciar. Ya de por sí es difícil hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pues obviamente agregando todo esto pues es todavía más complicado. Enfermedades anorrectales, como les decía, en el caso de fisura anal, que también te puede dar un dolor y sangrado muy intenso. Y además de todo, distensión, alteraciones del patrón de evacuaciones, o sea, tiene muchas implicaciones el hecho de tener una simple fisura anal, ¿no? O lo que les mencionaba también, el dolor pélvico relacionado a un síndrome de elevadores o a una contracción paradójica de las puborectal. La enfermedad inflamatoria intestinal, pues obviamente también tiene que ver con esto, debido a las evacuaciones con tenesmo y con sangrado, además de la secreción mucosa. Obviamente cáncer, pues, probablemente al hecho de hacer una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, pues tenemos que diferenciar y tener en mente que puede existir esto, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, tiene una lesión, pues es un cáncer de recto. Pues obviamente tenemos que tomar biopsias y decir, bueno, pues esto no es un cáncer de recto, es tejido endometrial que está en la luz del recto o del colon. Y la fibromialgia, ¿no? Por el dolor crónico que tienen las pacientes. También, como las enfermedades anorrectales, muchas de ellas están o pueden estar asociados a trastornos de ansiedad, también es importante valorar ese aspecto. No solamente el hecho de decir, bueno, pues le duele y pues vamos a darle algo para el dolor. En ocasiones, el hecho de las pacientes estar sometidas a ciertos pues lesiones o ataques también incluso de tipo sexual puede llevar como consecuencia este tipo de alteraciones de ansiedad y mentales. Y obviamente pues todo esto en conjunto te va a dar trastornos como la depresión. ¿Cuándo llega al cirujano colorectal la paciente? Cuando ya fue valorada por el ginecólogo, cuando tiene síntomas inespecíficos de alteraciones gastrointestinales,
hallazgos transoperatorios o sospecha de tumor rectal. Realmente, si ustedes ven, bueno, pues no es algo que nosotros veamos de manera inicial, porque pues probablemente sí tengamos al paciente, lo que no estamos haciendo es un buen diagnóstico acerca de qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí es importante, no solamente, y a veces es hasta penoso decirle al paciente, oye, te tengo que hacer un tacto rectal, porque pues, lo primero que uno piensa es, te van a decir, ¿y por qué? Pero si nos ponemos estrictos y tenemos que hacer toda esta evaluación, pues obviamente es indicativo y es una necesidad hacer un tacto rectal para poder descartar pues varias situaciones que pueden estar ocurriendo en esta zona. Bueno, como ya lo mencionaba el doctor, pues esto obviamente necesita un manejo multidisciplinario, comenzando obviamente por ginecología. Coloproctología, ¿por qué? Porque obviamente todas estas, lo que mencionaba el doctor acerca de las disecciones por planos, acerca de las disecciones complejas en la profundidad de la pelvis, pues no es algo que se maneje con frecuencia. Incluso todos sabemos que en muchas ocasiones el hecho de abrir la reflexión peritoneal, pues ya implica cierto, pues entre conocimiento de la anatomía, pero también temor por tener que o hacer algo que no esté bien indicado, como decía el doctor, de alguna lesión vascular, alguna lesión del plexo hipogástrico, que eso es muy importante en esta cirugía. Y obviamente también el hecho de que estemos apoyados también por los uroginecólogos, que en algún momento pues ellos van a tener su participación en la vejiga, en los ureteros. Entonces es importante que nosotros tengamos planeado un manejo interdisciplinario durante una cirugía. El diagnóstico desde la perspectiva colorectal, pues es que tenemos que saber qué extensión tienen las lesiones, la profundidad, porque eso nos va a determinar desde el inicio qué material vamos a utilizar, si vamos a utilizar una engrapadora, si vamos a utilizar una engrapadora lineal, una engrapadora circular, si vamos a usar energía avanzada. Entonces, eso es lo que nos va a determinar el hecho de cómo va a ser nuestra programación. Siempre a nosotros nos preguntan, ¿y qué material va a usar? Pues obviamente necesitamos saber qué material vamos a utilizar para poder definir en el momento qué es lo que necesitamos hacer. También necesitamos saber nosotros qué porcentaje de circunferencia está afectado en el recto o en el sigmoides, porque de esta forma pues vamos a poder determinar si vamos a hacer una cirugía discoide, una resección en bloque o únicamente el shaving, que prácticamente en estas tres planeos quirúrgicos es lo que se hace durante el procedimiento. El número de focos endometriósicos también es importante porque de esta forma vamos a determinar si vamos a hacer una resección discoide y la distancia al margen anal, porque también es importante saber si vamos a utilizar una engrapadora circular o vamos a utilizar una engrapadora lineal con varios cartuchos. Entonces, sí es importante que tengamos, igual que en un tumor rectal, igual que en una lesión rectal, necesitamos saber la distancia que tenemos del margen anal a la distancia donde vamos a hacer la resección. Bueno, pues la historia clínica, pues simplemente tenemos que saber que lo que ya mencionaba, que uno de los del aspecto clínico cardinal es la sintomatología cíclica, ¿no? Que tenemos dolor recurrente, dolor durante el proceso de menstruación, y ese es el punto cardinal que nosotros vamos a tener. La exploración física bimanual, obviamente la ginecológica, pues ya la habrá realizado el ginecólogo, pero también, como les mencionaba, nosotros necesitamos hacer un tacto rectal. Es muy importante esto, porque de esta forma, bueno, pues vamos a tener completamente explorado y determinado todo lo que podemos encontrar durante la exploración física y probablemente lo que nos va a hacer el diagnóstico. En la exploración bimanual, un dolor rectal, pues tenemos que hacer a través del recto un tacto hacia el fondo de saco y los ligamentos uterosacros y tratar de identificar la presencia de nódulos o los endometriomas que mencionaba el doctor.
Los estudios de laboratorio, pues no existen pruebas específicas para determinar que una paciente está cursando con un problema de endometriosis. Y aquí la importancia que tiene en el ultrasonido endovaginal es altísima y tiene una sensibilidad del 93% con una especificidad del 96%. Esto es muy alto, simplemente con realizar un ultrasonido endovaginal. El signo del beso, que es un signo en el cual se observa cómo los ovarios se encuentran adheridos en la parte posterior, en el fondo de saco posterior o atrás entre el recto y el útero. Y el signo de sliding, en el cual el movimiento del recto y del colon sigmoides, si se encuentra libre, es negativo, y si se encuentra adherido a las estructuras como ovario y el fondo de saco, pues es positivo. La evaluación del fondo de saco posterior también, como les mencionaba hace un momento, y los ligamentos úterosacros. Bueno, esto es lo que nos va a definir si en dónde se encuentran las lesiones y cuál va a ser nuestro plan quirúrgico. Sí. Ujú. Probablemente no, pero sí nos va a dar mucha información y tenemos que complementar con una resonancia magnética, que ahorita. Entonces, la resonancia magnética tiene además un 88% de sensibilidad y 98% de especificidad, y si lo comparamos con el ultrasonido, pues obviamente el costo es completamente diferente, ¿no? Otros estudios, pues el ultrasonido endoanal, cuando lo tenemos a la mano, cuando tenemos un experto que pueda realizar el ultrasonido, la colonoscopía, como mencionábamos, para hacer el diagnóstico diferencial con un tumor rectal o o con enfermedad inflamatoria intestinal. En la TAC, bueno, vamos a identificar lesiones proximales a la unión rectosigmoidea o distales, si es necesario, cómo vamos a planear el procedimiento quirúrgico, y el gold standard, pues la laparoscopía. Pero lo que mencionaba el doctor, obviamente no podemos entrar a una cirugía sin tener una planeación, sin tener como la posibilidad de decidir, oye, voy a operar una endometriosis, necesito el apoyo del coloproctólogo o del uroginecólogo, o simplemente pues yo lo puedo hacer sin ningún problema completo. Esta clasificación habla acerca de la profundidad que tienen las lesiones, los números de lesiones, los órganos que están integrados a la enfermedad, como son el peritoneo, el ovario, los ovarios y las tubas uterinas. Entonces es la clasificación que más se utiliza, pero bueno, tampoco los quiero llenar como de tanta información con esto, porque son cosas pues como más técnicas. Bueno, el tratamiento quirúrgico, pues el shaving, la resección discoide y la resección segmentaria, que son pues las tres técnicas que vamos a utilizar básicamente en este tipo de procedimientos o en este tipo de lesiones que vamos a encontrar. Y es importante para todos nosotros saber en qué momento vamos a hacer un shaving, en qué momento vamos a hacer una resección discoide y en qué momento vamos a hacer una resección segmentaria. Los nódulos en un shaving miden de 2 a 3 centímetros, en conjunto pueden llegar a medir 6 centímetros, y lo único que se hace es realizar, como lo mencionaba también el doctor Eder, el shaving, realizarlo con energía avanzada, ya que el hecho de realizar cirugía con electricidad, pues obviamente ya prácticamente para este tema está proscrito. ¿Cuántas veces no hemos visto que haces un procedimiento con energía común y a los 3 días, 4 días tienes el paciente con fuga intestinal, y entonces ahora sí hay que entrar de urgencia, hacer una resección, hacer una colostomía? Pues obviamente con este tipo de energía avanzada es lo que tratamos de evitar, hacer que no es con que se sienta uno cómodo. Creo que esas cosas ya debemos de dejarlas en el pasado. O sea, no puede decir uno, con esta energía yo me siento cómodo, con el bipolar o con el armónico o el ensil. ¿Por qué? Porque ya existen muchas publicaciones en el cual te están informando acerca de para qué es cada cosa y por qué es necesario utilizar cada una de la energía que tenemos al alcance.
Entonces, sí es importante que nosotros sepamos el funcionamiento de cada uno de estos tipos de energía para poder definir qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que vamos a hacer durante un procedimiento quirúrgico. Obviamente las complicaciones que se presentan con un shaving pues son también están presentes, no podemos deshacernos de ellas y se ha observado que la perforación intestinal advertida se presenta en un menos del 2%, la perforación tardía más o menos en 3-4 días hasta el 2.2%, la fístula rectovaginal, que es algo pues a lo que le debemos de tener miedo completamente y es probablemente una de las cosas que necesitamos tener muy en cuenta que se pueden presentar. El sangrado posoperatorio, pues hasta el 1 menos del 2%, pero bueno, también está presente y bueno, pues también por eso necesitamos saber qué tipo de energía vamos a utilizar, si vamos a utilizar energía avanzada o no. Y con temas de la disfunción vesical, también puede estar asociado al uso prolongado de sonda y se presenta en un 6.6%. Recurrencia a 3 años tiene el 4% con el shaving, a 5 años 8.7%. Y bueno, obviamente un shaving bien realizado y en manos expertas pues bajan la recurrencia del dolor hasta un 10% y una baja de tasa de reintervención del menos del 10%. Pues básicamente es lo que se hace con el shaving. Aquí son lesiones que tienen, pues tienen una... pues son lesiones pequeñas y que no tienen una profundidad extensa, entonces podemos hacer la resección con energía avanzada y dar un reforzamiento con si es necesario y si nosotros lo queremos hacer, porque realmente también no estamos llegando a una profundidad muy extensa, pero bueno, pues siempre nos queda también la seguridad de realizar o poner puntos invaginantes para poder hacer o tener la tranquilidad de que no vamos a tener una complicación tardía. En la resección discoide, bueno, la pared del recto, del colon está infiltrada en su totalidad y puede ser que se presenten posterior a un shaving que se hizo de forma inicial. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una engrapadora mecánica de tipo circular y lo que vamos a hacer es incluir en el ambil las lesiones que estén alrededor de la pared del recto y las vamos a incluir en el ambil de la engrapadora y esto es lo que nos va a hacer una anastomosis prácticamente lateral o bueno, más bien mural, ¿no? O sea, no es como tal una resección, solamente estamos incluyendo las lesiones que se encuentran en la pared del recto y con esto vamos a hacer una anastomosis en este sitio y más o menos es como nos va a presentar o va a quedar la lesión. Obviamente, pues como les mencionaba, si lo hacemos programado, pues vamos a tener la posibilidad de hacer o de solicitar una engrapadora y tenerla a la mano. Sí, bueno, esto se hace en resecciones de discos de 3 centímetros de diámetro, obviamente es mayor, el recto se puede realizar en recto superior y en la unión recto-sigmoidea y esto obviamente es por la distancia que tenemos de la engrapadora circular. Si tenemos una lesión en sigmoides, obviamente la engrapadora no va a llegar hasta esa distancia, tenemos que utilizar... por eso es la importancia de saber a qué distancia se encuentran las lesiones, del margen anal hacia la parte proximal. Las complicaciones, pues obviamente, bueno, también es fístula rectovaginal que se presenta en este caso más en el 3.6%. En el video que presentó el doctor es importante saber que la pared de la vagina está completamente separada del recto, porque si en ese nódulo o en esa lesión tú tienes incluida la pared del recto, pues también te la vas a llevar con la grapadora y lo que vas a ocasionar pues es de entrada una fístula rectovaginal. Entonces sí es importante hacer una separación completa para poder estar seguros de que solamente estás haciendo la resección del nódulo. Y las tasas de recurrencia a los 2 años es de 1.8%. De la resección segmentaria, pues todo esto de la resección segmentaria es lo que hacemos habitualmente con lesiones de tipo diverticular, de tipo lesiones de tumores de recto. Entonces no me voy a entretener mucho en esto, pero bueno, la fístula rectovaginal y fugas
tenemos una tasa de fugas hasta el 18%, que obviamente con el uso de la tecnología, de las engrapadoras circulares, de la energía avanzada, de las técnicas de disección, del conocimiento de la anatomía, pues esto lo tenemos que reducir por debajo del 10% o menos, ya que o 18% pues sigue siendo alto y obviamente la mortalidad cuando se presentan este tipo de complicaciones pues es alta. Es ahí yo creo que la parte en donde los ginecólogos tendríamos que apoyarnos en relación al conocimiento de la anatomía y del manejo de las lesiones intestinales, porque pues obviamente a pesar de que estamos o de que están involucrados con este tipo de problemas, pues es importante saber cómo manejarlos de una forma pues tal vez más con el hecho de hacer más procedimientos en forma más común, ¿no? No tanto que no lo desconozcas, sino pues más bien que tengas la posibilidad o la habilidad de hacerlo con más frecuencia y obviamente tener un éxito y el menos número de complicaciones. Obviamente también la resección segmentaria pues te da estenosis anastomótica y esto también lo tenemos que evaluar en el inicio de la cirugía. Si nosotros sabemos que vamos a hacer una resección segmentaria, no vamos a utilizar suturas manuales o no vamos a usar resecciones en las cuales podamos quitar más del 50% de la luz intestinal, cerrar de forma primaria y obviamente el grado de estenosis que vamos a tener pues es alto y no nos va a servir prácticamente de nada cuando vamos a tener un problema adicional a todo lo que ya mencionamos. Los resultados funcionales es lo más importante en este tipo de lesiones y nuevamente el uso de la energía avanzada nos va a hacer o nos va a tener, vamos a lograr que las complicaciones funcionales que tengan los pacientes sean menores, como es incontinencia anal, urgencia fecal, ya que el plexo hipogástrico interviene en todas en todas estas funciones y entonces es muy importante dejar íntegro el plexo hipogástrico sin quemar o sin provocar lesiones adicionales con energía que no estamos utilizando o cortes que no necesitamos hacer. Entonces, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder lograr que la función de las pacientes, una vez sometidas a este tipo de cirugía, pues estén completamente pues respetadas. También, bueno, pues obviamente tenemos funciones relacionadas con el intestino, pues denervación, pérdida en el caso del recto, la pérdida del compliance, ya tenemos un recto que no está completo y que obviamente no va a tener pues capacidad rectal para poder tener una función adecuada o completa. ¿Cuándo utilizar una energía avanzada contra una bipolar avanzada? La ultrasónica es ideal para disección fina en planos fibróticos. Si al inicio de las pláticas del doctor y la mía mencionamos que es una enfermedad crónica, que lo que va a tener es una inflamación crónica y unas adherencias importantes, pues es interesante poder utilizar la energía ultrasónica avanzada para poder romper esos planos fibróticos, entrar a planos naturales, embriológicos, y nos va a ayudar a también hacer una cavitación y menor disfunción térmica lateral, que los que les mencionaba es acerca del plexo hipogástrico y obviamente los ureteros. Los ureteros obviamente tenemos que respetarlos por más. Es importante que tengamos una energía que no nos transmita calor a mayor de 2 milímetros y eso lo logramos con la energía ultrasónica. Y el bipolar avanzado es eficiente para el sellado vascular rápido en pedículos de mayor calibre, pero requiere una mayor distancia de seguridad nerviosa. O sea, puede ser que lo utilicemos, pero no podemos utilizarlo cerca de regiones en donde tengamos plexos nerviosos importantes que van a repercutir en la función de las pacientes. Entonces, sí es lo que el mensaje es sí tratar de definir qué es lo que queremos, ¿no? Si vamos a hacer una resección completa o una resección grande, pues aquí lo más recomendado es utilizar energía bipolar avanzada, porque el hecho de tener que estar sellando probablemente vasos con pinza o sutura o grapas, pues obviamente eso nos va a
quitando y quitando y quitando tiempo. En la suma de todo ese procedimiento, pues llega el momento en el que ya llevas 7, 8 horas operando y pues obviamente no podemos estar ya con ese grado de cansancio. Uno de los problemas que tenemos probablemente en cirugía colorectal es el hecho de llegar a la anastomosis. Una vez que tú ya hiciste la disección y que hiciste todo el procedimiento quirúrgico, el momento más importante que es la anastomosis, probablemente estés cansado, ya no quieres, ya te desesperaste, ya estás con una, pues, saturación que no puedes con ella y de repente pues tienes que hacer la anastomosis y justamente esa es la parte principal de la cirugía y es la que falla. Entonces sí creo que es importante tener que hacer o utilizar la tecnología para poder evitarnos todos esos tiempos muertos, todos esos tiempos que lo podemos lograr utilizando este tipo de tecnología. La preservación de la función también se debe al uso de esta tecnología y lo que tiene clave es la dispersión térmica hacia los nervios hipogástricos inferiores y que esto va a repercutir en la disfunción miccional o la anorrectal postoperatoria. El uso adecuado también de la tecnología incluye actualmente el uso de verde indocianina. Nosotros, si estamos haciendo resecciones complejas y estamos pensando que está incluido el uretero, pues necesitamos utilizar ciertos marcadores para poder definir muy bien el paso del verde indocianina a través de los ureteros o tener, en el caso de hacer una resección compleja, evaluar la perfusión en el momento de hacer la anastomosis. Cuando nosotros a veces hacemos el corte, y es muy mencionado actualmente, que el hecho de que nosotros veamos que sangra el borde del colon o el borde de lo que quieras anastomosar no es suficiente para poder, o el color, no es suficiente para poder definir que está bien perfundido, porque probablemente en el transcurso o el uso de las engrapadoras lineales vamos a tener cierto grado de isquemia. Entonces es importante que nosotros tengamos muy bien definido con apoyo probablemente de colorantes qué es y en dónde vamos a hacer nuestra anastomosis. Entonces, si lo ven en conjunto, pues obviamente tenemos que hacer mucho uso de tecnología y mucho uso pues de estar haciendo procedimientos para poder definir completamente qué es lo que vamos a hacer. Además de que estamos en un centro de alta pues tecnología, ¿no? Entonces y si la tenemos al alcance, pues hay que utilizarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto pues, se va a reflejar en el resultado que tengamos de nuestros pacientes. Bueno, ya no quiero saturarlos mucho, que esto es lo que le mencionaba acerca de las resecciones en bloque o resecciones como las mismas que hacemos en enfermedad articular o enfermedad en recto por tumores. Y bueno, las conclusiones, pues esto debe ser un manejo multidisciplinaria, técnica quirúrgica individualizada. Todas las pacientes tienen que tener un plan de tratamiento quirúrgico. No es entrar y a ver qué nos encontramos y a ver qué vamos a hacer. Pues no. Y debemos de tener en cuenta que esto es una cultura en equipo. La endometriosis profunda no es solo una patología, es una especialidad y tiene que tener un abordaje multidisciplinario programado y obviamente esto va a tener una mejora en las trazas de resección compleja y de complicaciones. Uso inteligente de la tecnología, la energía avanzada no reemplaza el conocimiento anatómico, pero cuando se domina la física del instrumental, se maximiza la precisión y se preserva la función nerviosa y vascular. Y la calidad de vida como el objetivo es lo primordial para nosotros, para las pacientes, y es el éxito quirúrgico no es solo quitar la lesión, sino restaurar la anatomía funcional sin secuelas neuropáticas y evitar una morbilidad innecesaria. Pues es todo lo que les quería mencionar.